Buenos días, jugadores de Rise of Castle, parceros. Les quiero hablar de la héroe paga que podemos tener los jugadores free to play, o los que deberíamos poder tener, parce. Es una de las mejores héroes free to play que hay y realmente sirve con muy poco presupuesto. Es más, yo lo saqué con esa tienda intercambiando por cristales rojos. Tenía un chingo de puntos. Cada semana los intercambié para poder sacar este héroe que me encantó. Y con la ayuda de 2 paquetes o 3 paquetes del parcero Jacob de OLSS, saludes al estado 588, parceros. Y teniendo presente, parceros, que aún en la sesión SX24 está en el top de arqueros, parceros. Entonces está en el top de arqueros y obviamente está en el top de caballería mezclada, que no estoy de acuerdo con muchas cosas de acá, pero no importa, no vamos a criticar a Rogue Academy, que nos regala por lo menos una visión. Pero sí es un héroe muy top, que si lo puedes tener es una muy buena opción, parceros. Entonces, primero que todo, vamos a hacer el análisis del héroe. Obviamente con skin es 1000 veces mejor con skin. Todos los héroes por lo general mejoran algo con skin. ¿Listo? Entonces tiene habilidades normales. Sus habilidades normales son estas. Realmente funciona normal que un héroe normal. Pero aquí lo más importante, para mí la habilidad principal es esta. Entonces el héroe con una sola copia ya es funcional, parceros. Sí, una sola copia es funcional. ¿Listo? Pero para que sea realmente funcional al 50%, bueno, funcionar al 30%, para que tenga funcionalidad por ahí del 70%, es necesario tener, creo que son 4 copias. No voy a poner a mirar. Tener 100% la tropa, parceros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esta es la habilidad más importante? Porque esta habilidad nos dice que cada vez que inicia una batalla, hay un 90% prácticamente de silenciar, es decir, de que el enemigo no te genere daño a ti, parce, no te puede pegar. ¿Me explico? Y es una habilidad de preguerra que no puede ser ni silenciada, no puede ser quitada, y siempre va a coger y va a silenciar a un enemigo. El único problema es que cuando ya te matan a este héroe, ya no sirve más esta habilidad. Entonces debemos mantener el mayor tiempo posible este héroe vivo. Pero como le digo, es la habilidad principal para mí, ¿sí? Y lo consigues con 5 copias. 5 copias más o menos. Bueno, lo consigues, aquí saca copias gratis. Sería la copia del héroe más la copia que acá, que creo que son 3 o son 4. Entonces serían 5. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar las otras habilidades. Esta habilidad, parcero, obviamente a los gastadores les va a servir. Pero nosotros que somos free to player, realmente no nos sirve. Esta habilidad nos dice que a la tercera ronda va a generar un daño, parce. Pero realmente depende del daño de qué tropa le pongas, de qué armadura tengas, de dragón, armadura de héroe. Entonces realmente para mí no es necesario. Como jugador free to player no es necesario. Una habilidad, la segunda habilidad más importante sería esta, parceros. Esta habilidad es brutal. Todos nuestros grupos de arquero obtienen el efecto espectral. Se me trabó la lengua. Al liberar una habilidad de combate, hay un 30% de probabilidad de aumentar el daño de la habilidad en un 41%. Oigan esto. Es decir, aumentan un daño en 41%. Eso es hartísimo en cuestión de daño. Y un 41% de probabilidad de repetir el lanzamiento, liberar de nuevo la habilidad. Es decir, va a volver a pegar otra vez. Ambos efectos se determinan de forma independiente. Entonces tenemos un 30% de que aumentemos en un 41%, y tenemos un 41% de repetir la habilidad de combate, parcero. Es decir, volvemos y pegamos. Si la lanza, hay un 41% de volver a lanzar. Por eso se vuelve una bestia, 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 bestia. Este héroe, parce, es muy bueno en arqueros. Es un héroe top de arqueros. Y ya para subirla aquí necesito 4. Por eso fue que mientras tanto aquí la tengo en 2. Vamos mirando los gratis. Las pasadas tuve suerte con los gratis y me enchimbé. El que me quiera hacer una donación de un paquetico no es tan caro.
para ir sacando. Yo como les sugiero, parcero, que lo saquen. Van a la rueda. ¿Listo? Entonces van a la rueda y uno le va dando en los gratis. Hay veces te sale este. No los gasten. No los gasten. Yo nunca los gasto. ¿Listo? Y sobre todo los gasto cuando puedo llegar aquí a 10 para que me den 40 fragmentos. Esto es de mucho, mucho tiempo. Pero si tú puedes, métele un paquetico, ¿sí? Y el que me lo quiera ofrendar, se lo agradezco. Le metes un paquete de 5 y con los 5 del COP vas yendo de a 10. Y si tienes suerte, parcero, te va a salir realmente muchos fragmentos para descompletar a tu héroe. ¿Listo? Ahora, ten en cuenta que esta fusión, este arquero tiene una habilidad que realmente no funciona 100% con Oliver. Pero vamos a probarlo. Vamos a probar contra esta legión. Estamos en la arena, ¿sí? Mi legión es 1000 veces mejor contra este tipo de ataque, parce. Pero es que este man es fuerte. Miremos las estadísticas de este man. Este man es bastante fuerte. Tiene 536 de vida, 519 y 510 de vida. Bueno, no entiendo por qué nos costó tanto. Pero vamos a mirar el video, parce. Vamos a mirar la reproducción. No pude. A ver, la reproducción. Aquí hay algo importante, parce. ¿Cómo era que yo podía parar eso? Ahí se ha tenido. Listo. Volvamos y va muy rápido. Listo, aquí más importante que vamos a estudiar solamente al héroe con Oliver. ¿Listo? Joder, ahí, listo, quieto, quieto. Aquí acabo de lanzar dos habilidades prácticamente. Una habilidad es del 90% y cogimos la otra habilidad de pegar una adición de más. Entonces vamos a mirar cómo va a pegar. ¿Listo? Qué vaina tan lenta. Vamos, tío. Bueno, ahí pego su 100 normal. Ojo que Oliver tiene una característica, parce. Él solo pega su habilidad básica y después los ataques adicionales como los ataques normales o cualquier otro ataque va a pegar cero. Entonces con Oliver por eso es que no combina al 100% con esta héroe paga. Porque cuando se repite la habilidad que teníamos un 41% en mi caso, no va a hacer daño, parce. No va a hacer daño. Entonces sigamos. Listo, ahí no pasó nada. Ahí, mire, ahí nos protegió. Ella nos protegió solamente contra este en esta ronda. Esta habilidad va rotando, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, no nos hizo absolutamente nada de daño. Y esa es la habilidad principal que tú la puedes conseguir gratis. Ahí volvimos a lanzar. A ver. Vamos, vamos, papi. Bueno, aquí iniciamos otra vez. Lanza nuestra habilidad básica, Oliver. ¿Sí o no? Le pega a todo el mundo bien. Sakura pega normal, bueno. Listo. Ahora, la habilidad, si se dio cuenta, rotó y se la puso a él. Ahora, el héroe de arriba nos está pegando y nos está pegando durísimo. Vuelve a sacar danza del lobo y... Listo. A ver, aquí qué pasa. Ya vamos en la ronda 3. No ha replicado la habilidad que les quería mostrar. Que con Oliver se ve muy bien, ¿no? Ahí nos defendió, miren, nos defendió contra Cole. Eso es lo que hace este héroe. Te defiende, parce. Pero te da con la otra habilidad la posibilidad de repetir el lanzamiento. Aquí no lo ha repetido. Listo. Aquí le pegó. Perfecto. La habilidad de Oliver, 0. Y no nos repitió el lanzamiento de Oliver, parce. Bueno, se acabó la batalla y no lo repitió.
A ver, mientras se acabe la batalla, ya acelerémoslo. Ya esta batalla se acabó prácticamente porque en esta siguiente ronda Oliver lo va a matar. Vamos, vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí lo repitió! ¡Ahí lo repitió la ronda 4! ¡Loco! ¿Sí vieron? Por eso es que les digo que esta héroe es muy buena, pero no combina al 100% con Oliver. Porque lo que pasa, repitió el lanzamiento y en el segundo lanzamiento de Oliver queda totalmente en cero, parce. ¿Sí? Entonces aquí es algo muy importante, claro que sirve contra cualquier héroe, con esa combinación evita que nos hagan daño y Oliver va a pegar. Pero si se dan cuenta su habilidad principal no se repite, es decir, esta habilidad no combina con Oliver, combina solamente para el daño, ¿sí? Para el 41% de daño. Pero cuando vuelve y lanza la habilidad, ya Oliver va a pegar cero. Por eso no combina 100% con Oliver, parce. Igualmente estaría de acuerdo con Rogue Academy, ¿sí? Ya volvemos a llamar esto. Ya les mostré lo que quería mostrarles, que no combina al 100%. En arqueros podría ser esta la legión más fuerte contra cierto tipo de tropas. Un ejemplo, aquí ya viene aquí a detallar y me tocaría hacer un video qué héroe es bueno contra qué héroe. Un ejemplo, Oliver es bueno contra Harald porque no tiene muchos ataques, ¿sí? Y la otra combinación fuerte de arquero lo podríamos utilizar esa misma, pero lo podríamos utilizar con Enrique, que sigue siendo muy, muy, muy vigente. Lo que pasa es que Enrique es débil. Enrique es débil contra Harald, parce. ¿Listo? Pero vamos a mostrarles cómo sería la batalla con Enrique. Bueno, parceros, esta es la habilidad con Enrique, papis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de Enrique? Aquí hay algo muy importante que debemos anotar. ¿Listo? Pero lo pauso antes de que lancen esto. ¿Se puede pausar? ¿Ya lo pausamos? Listo. ¿Cuál es la diferencia de Enrique con Oliver? Oliver, cuando ataca, ataca a los tres al tiempo y solo da un golpe. Enrique lo que tiene es que por lo general se enfoca en uno solo. O sea, en este caso se va a enfocar en Roland. ¿Y qué es lo que pasa con Enrique que no tiene Oliver? Oliver los va matando todos al mismo tiempo, sangre por sangre. Enrique se ensaña contra uno. La ventaja es que cuando se elimina uno, la habilidad principal queda solamente con dos. Entonces hay un 50% de que te vayan a golpear. Por eso es muy importante la combinación de ese héroe con muchas veces con Enrique. ¿Por qué? Porque vas a poder, digamos, utilizar a un 50% la habilidad de silencio. Lo vamos a mirar. Y tras del hecho la habilidad de duplicado, que es muy chingona, ¿sí? Bueno, las manitos significa que hay un 20% de generar un golpe fatal en Enrique, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y un 100% de silenciar. Esa es la habilidad de Enrique. Ahí lanzó lanzas del destino, que es la que pega. ¿Listo? Ahí lanzó lanzas del destino, no importa, sacaron las manitos, que es un 20% de generar un golpe ¿qué? Un golpe mortal. Ahí nos saca la habilidad para silenciar. Vamos a mirar a cuál de las tres enemigos silenció. Vamos, 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 tío. A ver, rápido. Silenció a Don Quijote. Bien. Bueno, no silenció. Evita daño de Don Quijote. Y acuérdense que es un 90% y un 10% que de pronto la habilidad falle. Pero sería uno muy de malas que la habilidad falle. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Vamos a mirar. A ver cómo se mueve. Listo. Ahí atacó Enrique. Mira, loco. Mira, loco. Ahí atacó su habilidad normal. Solamente la lanzó una vez. ¿Sí o no? Y vuelve a atacar Enrique en la misma ronda y te lo mata, parce. Tacho remacho. Tacho remacho. Esta habilidad, la habilidad sexta, hizo que este loco atacara dos veces en la misma ronda su habilidad principal. Ahora, como ya está muerto, Rolando, vamos a mirar qué pasa.
Cuando tú puedes matar a un héroe muy rápidamente, con esto prácticamente está ganado, parce. Está ganado, está ganado, está ganado. Ahí lanza la habilidad para silenciar. ¿A quién de los dos va a silenciar? Sería la pregunta. A un Quijote, no silenció a un Quijote. Entonces el daño, el héroe que no hace daño quedó silenciado, papi. ¡Ah! ¡Qué hermosura de héroe! Por eso es que le digo, parce, es una hermosura de héroe a bajo costo. Mira, loco. Mira, loco. Y pega muy bien con Enrique, porque Enrique sí lo aprovecha al 100%. Porque cuando duplica la habilidad, él sí va a pegar. Cambio, Oliver no te pega el doble. Cuando saca la última habilidad, la habilidad 8 de Harald, mira, y mira, loco. Hay un 50% ya que la habilidad que, ¿sí? Hay un 50% que la habilidad, en esos momentos, como estamos así, es un 50% que la habilidad, mira, y mira el daño que hacemos. A ver si lo duplica. Ay, lo duplicó, bebé. Duplicó el daño. Qué hermoso. En esta me duplicó 2 veces el daño. Y aquí ya para allá, ya este héroe murió porque siempre va a estar silenciado. Es decir, no nos va a poder hacer absolutamente nada de daño. Por eso con Enrique combina demasiado bien. Es más, son de mis legiones preferidas contra algunos tipos de legiones. Me tocaría hacer un video de contra qué legiones yo atacaría. ¿Sí? Si quieren saber contra qué legión luchar, cuáles son las posibilidades, combinaciones contra ese héroe luchar, parceros. ¿Sí? Aquí ya realmente ya no hay nada más que ver. Quería mostrarles que con Enrique funciona combina 1000 veces mejor este héroe, pero no significa que sea mejor que la de Oliver, parce. Si ustedes me lo preguntan, es muy difícil. Es muy difícil definir. Estoy hablando solo de ataque. ¿Listo? Voy a hacer un video de defensa. De las mejores legiones de defensa, pero es que se va muy largo. ¿Listo? Pero para ya cerrar este video, parce. Para mí es un héroe top. ¿Sí? Le doy una calificación de 9.5. ¿Por qué? Porque es el único héroe que con poquito de dinero ya te sirve. La habilidad que no te deja pegar es esta. ¿Sí? Entonces yo como estoy desbloqueando. ¿Sí? Primero, obviamente esta. Todas las gratis primero, ¿sí o no? No voy a ponerla gratis, ¿sí? Pero esa es la más principal. La segunda principal es esta, porque sin tropas no sirve la habilidad. Entonces realmente necesita la segunda. Y la tercera habilidad para poder duplicar los golpes. ¿Listo? Ahora, Gatsu, ¿por qué tienes esta? Porque solo tenía 2 medallas. Entonces, estas 2 medallas las tengo ahí. Pero cuando complete 4, la quito, borro el héroe y la pongo acá, en la tercera. ¿Listo? Porque eso va a incrementar la posibilidad de incrementar esto. ¿Cuáles son las 2 mejores legiones de ella? Bueno, coincido con Roy Academy. Sakura, ¿sí? Al, Al-Harab, como se llame, y Oliver, creo que tiene una calificación para mí muy grande, ¿sí? Podría darle en arqueros un 10, ¿sí? Sí, le podríamos dar que es la mejor legión de arqueros que hay, pero también la podemos combinar con Robin Hood, porque este héroe me combina muy bien con Oliver, pero pierde la velocidad de ataque. Entonces a esta legión le daría una calificación de 9. La podríamos combinar también con Sakura, es indispensable. Con Enrique, esta calificación tiene una calificación de 9.5, parceros. De arqueros. Ahora, entiendan que Enrique es débil contra Harald. Enrique es débil contra Harald. Entonces no te va a servir contra una legión que tiene Harald y todo el mundo usa Harald. Ese es el problema de Enrique. Oliver es más fuerte contra Harald. Si tú tienes muchas estadísticas, puedes ganarle a Oliver. Y si quieren saber el por qué, pues pídame en un video de la combinación que quieren mirar para yo enseñarles por qué es débil y por qué no es débil. ¿Listo, parceros? Entonces ya para cerrar esto, sí es un héroe totalmente recomendado. Gracias a Jacob por poderlo yo probar, ya que los desarrolladores no ayudan a los youtubers. Pero, parceros, si pueden tener 4 fragmentos de estos, cómprelo. Si están iniciando, es decir, si apenas salió,
No sé desde qué temporada salió este héroe, pero sí realmente vale mucho la pena. Espero que les haya gustado el video. Besos y abrazos.